Bienvenida, bienvenido. Hoy nos vamos a meter, en la cabeza de un gigante, Tomás de Aquino. Un peso pesado, sí. Pero lo haremos con un guía muy particular, el filósofo Alasdair MacIntyre. Tenemos aquí partes de su libro Tres versiones rivales de la ética. Un texto clave para entender su lectura de Aquino. Exacto. Nuestra misión, pues ver cómo ve MacIntyre a Aquino, que no es solo, digamos, el filósofo medieval típico que nos enseñan. No, para nada. MacIntyre nos lo presenta como alguien que entendía la filosofía casi como un oficio, ¿no? Ligado a una tradición, a aprender haciendo. Sí, a una forma de vida casi. Veremos cómo Aquino mezcló ideas, que a veces parecen opuestas, y qué nos dice eso sobre cómo investigar qué es lo bueno, lo correcto. Vamos, que hay tela que cortar. Efectivamente, y nos centraremos, si te parece, en dos ideas que MacIntyre subraya mucho. Adelante. Primero, esa idea un poco sorprendente, ¿no? La filosofía como el arte supremo. Y segundo, cómo Aquino actúa como un unificador, un tejedor de tradiciones distintas. Me gusta eso de tejedor. Veremos cómo eso ilumina su idea de la ética, conectándola a una forma de razonar que solo cobra sentido dentro de una historia compartida. Pues empecemos por ahí. La filosofía como un arte suena distinto. Pensamos en algo muy abstracto, ¿no? ¿Qué quiere decir MacIntyre con eso? Pues quiere decir que para Aquino filosofar se parece más a aprender, no sé, a tocar un instrumento o a construir algo, que a simplemente leer libros. Ajá. Es aprender a distinguir, con la práctica y mirando atrás, entre lo que parece bueno y lo que realmente es bueno. Vale. Y también, claro, entre lo que es bueno solo para mí, aquí y ahora, y lo que es bueno de verdad, incondicionalmente. Es un aprendizaje constante, lleno de correcciones, de darte cuenta de errores pasados. Entiendo. Como aprender cualquier habilidad compleja, vamos. Te equivocas, ajustas, mejoras y dices que esto está ligado a una tradición. ¿Cómo encaja? Exacto. Como cualquier arte, cualquier oficio. La filosofía no empieza de la nada. Tiene una historia, ¿no? Maestros, ejemplos, buenos y malos. Claro. Aprender este arte es meterte en esa historia. Aprender a leer las señales del pasado para navegar mejor el presente y el futuro. Sin esa conexión con una tradición viva, el arte, pues, se marchita. Tiene sentido. Y esto conecta directamente con nuestras vidas. Todos somos, al final, un cruce de caminos de distintas historias. La familiar, la del trabajo, la de la comunidad. Cierto. La filosofía moral, vista así, se dedica a entender esas vidas concretas, tejidas con esos hilos. O sea que, según esta visión, la filosofía moral no es solo para académicos en su torre. MacIntyre insiste mucho en eso, ¿no? En que la gran pregunta del filósofo, ¿qué es lo bueno para el ser humano? Y la pregunta que nos hacemos todos, ¿qué es bueno para mí?, no están separadas. Correcto. Desde esta perspectiva que MacIntyre rescata de Aquino y de antes, no puedes investigar filosóficamente sobre el bien sin que eso te interpele personalmente, sin que tenga consecuencias prácticas. Claro. Y al revés, tus decisiones prácticas de cada día, tus intentos de vivir bien, siempre llevan detrás, aunque no te des cuenta, ciertas ideas filosóficas sobre lo que importa, sobre el bien. Vale, eso lo veo. Pero ¿no hay gente que simplemente sabe lo que está bien por instinto, por experiencia, sin tanta teoría? Sí, aquí no habla de eso. Lo llama conocimiento moral por connaturalidad. Es como el que tiene buen oído musical sin haber estudiado solfeo, ¿sabes? Entiendo el símil. Se adquiere viviendo, practicando las virtudes. Pero ¿qué pasa cuando te enfrentas a situaciones totalmente nuevas? A dilemas para los que no tienes un patrón. Ahí la intuición igual no basta. Exacto. Ahí esa intuición puede fallar. Necesitas volver a pensar en los principios básicos, en la teoría, digamos, para encontrar el camino. Aquí es donde la cosa se pone interesante. Entonces, teoría y práctica no son mundos separados, se necesitan. El pensamiento práctico arranca de ideas generales, universales, pero tiene que aterrizar en una acción concreta, aquí y ahora. Precisamente. Y esa búsqueda personal de cómo actuar bien también tiene su propia historia, ¿sabes? Se inscribe en la tradición moral en la que hemos crecido. Aprender a vivir moralmente es en parte aprender a moverte dentro de esa tradición compleja. Hablemos de la obra cumbre de Aquino, la Suma de Teología. MacIntyre dice algo curioso, que no es un simple manual o una enciclopedia. Dice que sigue el orden del aprendizaje exploratorio.
¿Qué significa eso exactamente? Pues significa que Aquino pensaba que la verdadera educación es siempre autoeducación. Nadie te puede meter las ideas en la cabeza a la fuerza. Ya, El maestro te guía, sí, pero como tú mismo te guiarías si estuvieras descubriendo algo por tu cuenta. La suma idealmente está escrita para que el lector haga ese viaje. ¿cómo? Te presenta argumentos, objeciones, respuestas, para que tú mismo rehagas el camino de la investigación moral, sopesando todo hasta llegar a la conclusión mejor fundada. La propia estructura del libro intenta reflejar cómo una persona aprende y razona sobre estas cuestiones tan complejas. Pero McIntyre también señala una especie de círculo vicioso, ¿no? El pez que se muerde la cola, Ajá. para entender bien la suma, que habla mucho de virtudes como la prudencia, la justicia. Parece que ya necesitaría ser un poco prudente y justo. ¿Cómo sales de ahí? Buena pregunta. Y la clave, según McIntyre la encuentra en Aquino, está en una frase. Hasta cierto grado y de alguna manera. A ver, No necesitas ser un santo ni un sabio para empezar a leerla y entenderla. Empiezas intentando poner un poco de orden en tus impulsos, ¿no? Siguiendo algunas reglas básicas que te han enseñado. vale. Con esa experiencia inicial, poco a poco vas entendiendo mejor por qué esas reglas tienen sentido, cómo aplicarlas en situaciones más complejas, y así vas desarrollando las virtudes. No es un círculo cerrado, es más bien una espiral. Empiezas donde estás y vas creciendo. Tiene lógica, sí. Es un proceso gradual. Y aquí, ¿no?, metía este aprendizaje moral dentro de un plan de estudios más amplio, ¿verdad? Empezar por la lógica. Sí. Primero lógica y matemáticas para entrenar la mente en el razonamiento abstracto. Luego, aplicar eso al mundo real, a la experiencia sensible. ¿Y después? Después, y solo después de tener ya cierta experiencia práctica de la vida, de buscar fines, seguir normas, lidiar con pasiones, meterte a fondo en la investigación moral sistemática. Entiendo el orden. Y al final, la metafísica y la teología, que buscan entender los fundamentos últimos de todo. Y la suma, al ser teológica de alguna manera, recoge y da sentido a todo lo demás desde esa perspectiva última. Eso es. Pero claro, como explica McIntyre, este plan chocaba bastante con cómo estaban organizadas las universidades en el siglo XIII. Había un lío tremendo ¿Sobre qué? sobre dónde enseñar a Aristóteles, que era la gran novedad filosófica. Si sus libros de física o metafísica se estudiaban en la Facultad de Artes, pues parecía que la teología perdía su puesto de reina de las ciencias. Claro. Pero si se estudiaban en teología, los teólogos más tradicionales, los agustinianos, se escandalizaban. Les parecía que la teología se volvía demasiado filosófica o demasiado pagana. Entiendo el conflicto. Menudo lío, sí. ¿Y la suma qué papel jugó ahí? Pues fue una especie de desafío a esas divisiones tan rígidas. Proponía una forma de hacer teología que dialogaba constantemente con la filosofía y las otras ciencias, sin separarlas en cajas estancas, pero sin confundirlas tampoco. O sea, ni una cosa ni la otra. Era distinto a los que querían una filosofía totalmente autónoma, los llamados averroístas, y a los que desconfiaban de Aristóteles, los agustinianos. McIntyre cuenta algo interesante, ¿El qué? que Aquino preparó las partes morales de la suma mientras comentaba a la vez la ética nicomaco de Aristóteles y las cartas de San Pablo. Imagínate, estaba tejiendo juntas esas dos tradiciones casi en tiempo real. Increíble. Exacto. Esa integración es lo que hace a la suma algo único, y en su momento, pues bastante revolucionario. Y esto nos lleva a otra advertencia importante que hace McIntyre sobre cómo leer este texto hoy. ¿Cuál? Que no podemos leerlo a trozos. Mencionas el peligro de leer, por ejemplo, solo la parte sobre la ley natural. Esas cuestiones famosas, la 90 a la 97. Justo eso. El riesgo es que si lees solo ese fragmento, es muy fácil que lo interpretes usando tus propias ideas modernas. Ideas sobre qué es una ley, qué es la razón, la naturaleza. Ideas que vienen de después, claro. Claro. Ideas que vienen de Kant, de Hume, y que son muy diferentes a las de Aquino. McIntyre menciona ejemplos concretos de estudiosos que, según él, hacen esto, y acaban o malinterpretando a Aquino o generando debates estériles, porque parten de premisas incompatibles. ¿Y cuál sería el contexto clave que no podemos olvidar al leer esa parte sobre la ley natural? ¿Qué viene antes que sea fundamental? Pues que para Aquino hablar de ley natural solo tiene sentido después de haber entendido su concepto de bien. Y para él, el bien no es algo subjetivo, no es una preferencia personal. ¿Entonces? El bien de algo está relacionado con su naturaleza, con su finalidad propia, intrínseca. Reconocer algo como bueno, para Aquino, es reconocer que es aquello hacia lo que esa cosa tiende por su propia esencia. Es una visión, pues, teleológica, orientada a fines.
A ver si lo pillo. Para Aquino, decir esto es bueno es como decir esto funciona como debe según su naturaleza o esto cumple su propósito. Los juicios de valor serían, en el fondo, juicios sobre cómo son las cosas y para qué están hechas. Has captado la idea central, sí. Se trata de entender cuál es el fin o la perfección propia de algo según qué tipo de cosa es. Qué es bueno para nosotros simplemente por existir, qué es bueno por ser animales y qué es bueno específicamente por ser seres racionales. De que cualquier libro está ahí para que cualquiera lo lea como quiera. ¿Qué dice? Para entender bien la suma, necesitas convertirte en cierto tipo de persona. Necesitas adquirir ciertas disposiciones morales e intelectuales que te permitan entrar en su lógica interna. No es para cualquiera en cualquier momento. Fascinante. Y sí, un poco desafiante esa idea hoy en día. Siguiendo con la estructura de la suma, MacIntyre analiza cómo Aquino busca el bien último del ser humano. Empieza siguiendo a Aristóteles, ¿no? Descartando el dinero, el honor, el placer. Sí, empieza por ahí. Sigue el método aristotélico de ir descartando candidatos. Pero luego MacIntyre dice que usa los propios criterios de Aristóteles en su contra. Sí, es una jugada maestra, la verdad. Aquino acepta los requisitos que Aristóteles pone para el bien supremo. Que sea completo, autosuficiente. ¿Que nos baste por sí mismo? Exacto. Pero luego argumenta que ningún bien que podamos conseguir solo con nuestras fuerzas en esta vida cumple esos requisitos del todo. Necesitamos algo más, algo fuera de nosotros mismos, una conexión con un bien perfecto que no está completamente a nuestro alcance aquí y ahora. O sea, podemos tener felicidades parciales, momentos buenos. Claro, pero la felicidad última, total, completa, esa se nos escapa en este mundo según Aquino. Y MacIntyre sugiere que si llegaras a esa conclusión, que nada aquí te satisface plenamente, pero no tuvieras fe en ese bien perfecto y trascendente, el resultado podría ser bastante oscuro, algo tipo Hobbes. Exactamente. Es una reflexión potente. Si estás hecho para buscar un bien último que te llene, por completo, pero crees que no existe o es inalcanzable, ¿qué te queda? Pues seguir buscando, sin parar. Pues una búsqueda interminable y frustrante de bienes finitos que nunca satisfacen del todo. Un deseo constante de más y más que solo acaba con la muerte, como decía Hobbes. La crítica de Aquino a la autosuficiencia de la felicidad terrenal, si le quitas el complemento de la fe, podría llevar a esa visión, bueno, bastante desoladora. Entiendo. Por eso es tan importante para Aquino entender bien la naturaleza humana y su fin último. Si quitas esa idea de una naturaleza con un propósito, como harán algunas filosofías después, solo te queda el individuo con sus deseos y miedos, y toda la ética se tambalea. Y aquí entra otro elemento crucial que MacIntyre destaca, el reconocimiento de lo que llama el mal deliberado. Esa tendencia que tenemos a desviarnos, a elegir mal, a sabiendas, a veces, a dejar que las pasiones nos cieguen. ¿No rompe esto la idea de que naturalmente buscamos el bien? Parece una contradicción terrible, ¿verdad? Y podría llevar a la desesperación. Pero aquí viene otra vuelta de tuerca teológica en Aquino que es fundamental. ¿Cuál? Paradójicamente, reconocer esa herida profunda en nosotros, esa tendencia al desorden, lo que la teología llama pecado original y sus consecuencias, es justo lo que nos abre a necesitar y recibir algo que no podemos darnos a nosotros mismos. ¿El qué? Las virtudes teologales que vienen de Dios, la fe, la esperanza y la caridad, el amor. O sea que la fe y la ayuda divina, la gracia, no anulan la razón ni las virtudes humanas normales, prudencia, justicia, fortaleza, templanza, No, no las anulan. sino que las sanan, las elevan y las dirigen hacia ese fin último que por nosotros solos no alcanzaríamos. Justo. Es una síntesis increíble. Aquino integra a Aristóteles, la razón, las virtudes naturales, pero también a Platón, a San Agustín, que enfatizaba más la voluntad y la gracia, y por supuesto, la revelación bíblica. No es elegir una cosa u otra. No, es una integración. La caridad, el amor sobrenatural, se convierta en la forma, en el motor que perfecciona y da sentido a todas las demás virtudes. Y ojo, para Aquino, incluso la ley natural descubierta por la razón ya incluye deberes hacia Dios desde el principio, no es algo añadido al final. MacIntyre conecta todo esto de forma muy interesante con la Divina Comedia de Dante. Dice que la obra de Dante es como ver la Suma en acción, con personajes concretos. Pone el ejemplo de Brunetto Latini. Sí, un maestro admirado por el propio Dante, pero que aparece en el infierno. Es un ejemplo potente, sí.
¿cómo puede Dante admirarlo y a la vez condenarlo por sodomía? La explicación desde esta perspectiva tomista que rescata MacIntyre es: Es que puede ser brillante en muchas cosas, hacer mucho bien incluso, pero si eliges aferrarte a un defecto fundamental, a algo que va contra tu propia naturaleza y el orden del bien, y lo conviertes en parte innegociable de quien eres, te excluyes tú mismo. tú mismo te estás excluyendo de la comunidad perfecta con Dios y los demás, que sería el cielo. El infierno, visto así, no es tanto un castigo externo como la elección de quedarse atrapado en ese defecto, en esa ruptura con el bien. Y claro, esta visión choca frontalmente con otras formas de pensar. MacIntyre menciona a Nietzsche. Claro, Alguien como Nietzsche aplaudiría justo lo que Dante y Aquino condenan como orgullo o voluntad descontrolada, la autoafirmación por encima de todo. exacto. Y aquí surge la gran pregunta. ¿Cómo sabes quién tiene razón? ¿Cómo se puede debatir racionalmente entre visiones del mundo tan opuestas, que parecen no tener nada en común? La pregunta del millón. MacIntyre aborda esto describiendo diferentes escenarios o niveles de debate. A ver. Está el nivel básico, alguien aprendiendo dentro de su propia tradición. Luego, un debate más sofisticado, gente que discute pero comparte ciertas reglas básicas de juego, ciertos principios de racionalidad, como Aquino debatiendo con filósofos árabes o judíos de su época, que compartían Aristóteles, por ejemplo. Vale. Y finalmente, el nivel más difícil, el choque entre tradiciones que parecen incompatibles, donde ni siquiera están de acuerdo en qué cuenta como una buena razón o una prueba válida. ¿Y qué se puede hacer ahí en ese choque de trenes? ¿Es simplemente gritar más fuerte o resignarse? No, la apuesta racional, según la visión que MacIntyre atribuye a Aquino y a su tradición, es más ambiciosa. Tienes que intentar demostrar que tu visión del mundo es superior. ¿Cómo? Porque, 1, tiene menos contradicciones internas. 2, explica más cosas, abarca más aspectos de la realidad y la experiencia humana. 3, tiene más capacidad para resolver problemas y superar crisis internas. Y falta un cuarto punto, ¿no? Sí, y este es crucial. Que tu visión puede explicar por qué la visión rival se equivoca, porque tiene las limitaciones que tiene. Incluso, si es posible, usando los propios criterios de la visión rival para mostrar sus fallos. O sea, no solo decir estás equivocado. No, es decir, puedo explicar por qué piensas así y por qué eso es un error, y mi sistema tiene recursos para entender esto que el tuyo no tiene. Y al mismo tiempo intentas rescatar lo que haya de verdad o de valor en la postura contraria. Esa sería la pretensión del tomismo frente a las críticas modernas y contemporáneas. Incluso frente a alguien como Nietzsche, que precisamente usa la genealogía, el desenmascaramiento, para decir que la moral tradicional es una farsa basada en el resentimiento y la debilidad. Aquí MacIntyre sugiere que entramos en un nivel de debate aún más profundo, el de explicar la ceguera ideológica. La ceguera ideológica. Sí, cuando alguien parece incapaz de ver sus propios errores o las incoherencias de su postura, incluso según sus propios estándares, necesitas una teoría que explique esa ceguera. Y un tomista, propone MacIntyre, podría intentar hacer una genealogía de la genealogía de Nietzsche. Una genealogía de la genealogía. Suena a trabalenguas total. ¿Cómo funcionaría eso? Pues se basaría en la propia explicación de Aquino sobre cómo los errores morales profundos, especialmente el orgullo, ese deseo desordenado de ser autosuficiente, de no depender de nadie, ni siquiera de Dios, acaban nublando la inteligencia. La voluntad torcida, digamos, arrastra el entendimiento. Ya veo por dónde vas. Desde esta óptica tomista, la famosa voluntad de poder de Nietzsche podría interpretarse no como la verdad última desenmascarada, sino como, como una justificación intelectual. Una ficción creada por una voluntad individual que se niega a reconocer su propia condición creatural, sus propios desórdenes. O sea que el desenmascaramiento de Nietzsche sería, irónicamente, otra máscara. Exacto. Esa crecería la contragenealogía tomista, por así decir. Una explicación de cómo el error moral lleva a la ceguera intelectual que luego se justifica filosóficamente. Uf, denso, pero muy potente como idea. Entonces, resumiendo un poco la visión de MacIntyre que hemos explorado, para captar de verdad a Aquino, no basta con leer sus argumentos uno por uno. No, para nada. Hay que entenderlo dentro de su tradición, ver cómo él la rehace, comprender su idea de la filosofía como un arte práctico y teórico a la vez, y sobre todo, captar el proyecto integral de la Summa como una guía para ese aprendizaje vital y moral. Exacto. Y nos deja con una idea final muy provocadora, creo yo.
¿Cuál? Que los debates más serios sobre ética, sobre cómo vivir, sobre qué es la razón, quizá no puedan separarse del todo de cuestiones sobre el carácter moral, sobre las virtudes y los vicios, tanto nuestros como de nuestros interlocutores. Que a veces, para entender por qué no nos ponemos de acuerdo. Quizás tengamos que hacer una especie de diagnóstico moral e histórico de las posturas enfrentadas y de las posibles cegueras, como decíamos, que las afectan. No todo es puramente lógico o argumental. Lo cual nos deja pensando, ¿y si intentáramos aplicar esa idea atomista de la ceguera ideológica, ese orgullo o voluntad desordenada que impide ver la verdad, a los debates tan polarizados que vemos hoy en día, en la cultura, en la política? Sería interesante, sí. Podríamos identificar dinámicas donde las posturas parecen irreconciliables, no solo por diferencias de opinión, sino por algo más profundo, relacionado quizá con el carácter, con las fallas internas de las propias tradiciones en conflicto. Ahí queda eso, para seguir dándole vueltas.